Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Estamos en la semana 4. El día de hoy nos toca en ese horario el curso de literatura. Y, uy, escucho un poco de distorsión, por ahí se fijan que estén sus micrófonos apagados. Y vamos a continuar con algunos temas de literatura española. Listo. La semana 4 ya rápidamente hemos llegado y vamos a eh, vamos a desarrollar literatura del barroco, que ya habíamos empezado la semana pasada a hablar del barroco. Vamos a continuar, pero ahora hablando del Quijote. Y luego pasamos a literatura hispanoamérica ya. Muy buenas tardes nuevamente entonces a todos. Espero que estén bien y vamos a empezar. Aquí tenemos algunos movimientos, algunos momentos de la literatura universal que nosotros habíamos ya visto y lo que vamos a ir viendo también. Nosotros habíamos empezado literatura española hablando de la Edad Media, que es la etapa en la que hay mucha presencia del tema guerrero. Habíamos visto aquí por ejemplo, el Cid, ¿no? El poema de Mío Cid. Luego habíamos señalado que en el Renacimiento estaban los tópicos latinos, Carpe Diem, Beatus Ille, por ejemplo, y habíamos pasado al barroco. La semana pasada nos quedamos aquí porque veíamos lo que correspondía a La Vida y Sueño, una obra de teatro sobre este príncipe llamado Segismundo, que estaba pues encerrado por su propio padre, ¿no? Encarcelado. Entonces habíamos visto teatro y ahora lo que nos tocaría era ver novela. La novela barroca por excelencia en España es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El autor de esta obra es Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, todo esto está vinculado al barroco. Nosotros vamos a saltarnos el neoclasicismo, no hablamos mucho o no vemos mucho de los neoclásicos, básicamente porque el neoclasicismo, bueno, ya mencionamos algunas características, pero bueno, no está considerado como parte de lo que va a venir en tus preguntas. Es un momento que estaba muy vinculado a la racionalidad, si recuerdas, estaba muy vinculado a el orden, a las reglas. Y bueno, lo dejamos, digamos, pasar, lo dejamos de lado para ir de frente al siglo XIX. En nuestro caso, el movimiento romántico. En el romanticismo vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas. Entonces ahí están los movimientos y encierro los dos que nos tocan hoy día. Es importante siempre tener el orden, ¿no? Bastante claro aquí. Listo, entonces pasemos a la narrativa, que sería El Quijote. El Quijote es la obra, te decía, por excelencia, la obra más representativa de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra fue un escritor que se considera ahora un importante representante de la literatura, no solo en España, sino universal. Se considera uno de los máximos exponentes de la literatura, como un pilar de la literatura de todo el mundo. Y eso se debe principalmente a esta novela, ¿no? Que es como el ejemplo de novela barroca, pero además de novela intrigante, interesante, muy graciosa y con muchos elementos distintos. Una novela muy compleja que ha traído a lectores de todos los tiempos, ¿no?
hasta lectores del siglo XX y XXI siguen sorprendidos y encantados con la lectura del Quijote. Cervantes provenía de una familia humilde, por lo que él va a tener que dedicarse a ser soldado en su juventud y va a perder la movilidad de un brazo en una de las batallas, la batalla de Lepanto. De ahí que su sobrenombre también sea el Manco de Lepanto. A diferencia de otros escritores de la época que van a lograr fama, reconocimiento en mayor medida, por ejemplo, Calderón de la Barca, que vimos la semana pasada, va a ser un escritor que va a tener mucho éxito en vida, va a lograr pues llenar teatros, ser el escritor del rey, va a ser enterrado en una enorme multitud, ¿no? De ser velado, mejor dicho, en una enorme multitud de personas que lo admiraban y lo reconocían, ¿no? Pero Cervantes no va a tener esa misma suerte. Cervantes, pues básicamente va a vivir en la humildad y en la pobreza y va a morir también así. No va a tener tanto reconocimiento. Entonces, eso también lo hace un escritor, digamos, reconocido tardíamente, ¿no? Después de su época. La obra, conocida como Don Quijote, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pertenece al género épico. Recordemos, el género épico era el género narrativo, aquel que contaba una serie de hazañas, de vivencias, que contaba una serie de eh, vicisitudes y que tenía, en este caso, además, una extensión muy larga. En el caso de la novela de Cervantes son cientos y cientos de páginas. Se trata de una novela en particular en torno a un personaje inusual, que es un hombre loco. Don Quijote es un hombre loco que se cree caballero andante, pese a que ya está viejo y es débil. Y la obra destaca por su estilo, que se denomina un estilo barroco. Si recordamos las características del barroco, ¿no? El estilo barroco era un estilo complejo, muy intrincado, con rasgos muy elaborados, muy complejos, ¿no? Hay cientos de personajes, muchísimos enredos, y eso es lo que más va a destacar de esa caracterización, entonces. Es una novela sumamente, entonces, intrincada. Además, a ello contribuye la presencia de oposiciones. Hay una dualidad o contraste entre diferentes conceptos. El concepto, por ejemplo, de locura y cordura. Don Quijote va a estar loco buena parte de la novela, pero justo al final de la novela él recupera la cordura. Este contraste también se puede ver entre Don Quijote y Sancho, ¿no? Mientras Don Quijote está loco, Sancho es el personaje cuerdo. Otra oposición de este tipo es el ser y parecer. Lo que a Don Quijote le parece una cosa, puede que sea una cosa totalmente distinta. Entonces tenemos aquí, eh, por ejemplo, ¿no? Si a él se le acerca un enorme rebaño de ovejas, son ovejas, pero a él le va a parecer que es un ejército de soldados que vienen a atacarlo, en su contra, se van en su contra, ¿no? Entonces, ser y parecer, una oposición entre lo que es y lo que a él le parece. Luego tenemos también ese ser y parecer en sus enfrentamientos, ¿no? A él le parece que se trata de gigantes, ¿no? Que están acercándose o aproximando a él, pero en realidad, pues, son simplemente molinos de viento, por ejemplo. Molinos de viento que están a lo lejos moviendo sus justamente, pues, hélices, ¿no? Entonces hay esta idea de confundir la realidad con lo que está en su imaginación.
Tenemos esta idea también de el ser y el parecer en algunos objetos. Don Quijote cree en un punto que ha eh, logrado encontrar un casco muy famoso, un casco llamado el yelmo del Mambrino. Un yelmo era la parte de la cabeza de la armadura, ¿no? El casco. Y el Mambrino era un peleador, un guerrero medieval, si no me equivoco, que de siglos atrás, ¿no? Que era muy famoso por haber sido muy, pero muy buen peleador y porque su casco tenía al parecer este poder invulnerable de no poder ser atacado. Algunos decían que estaba embrujado y lo que también se decía del casco es que era de oro macizo, porque eh, era efectivamente pues muy valioso, ¿no? Era dorado y de este material muy, muy, muy valioso. Entonces, Don Quijote cree encontrarlo en un punto y se lo va a poner orgulloso y no sumamente contento, emocionado, pero en realidad lo que él encuentra es simplemente, se nos dice, eh, un urinario, una como basenica antigua, ¿no? Que es de color, de color dorado, sí, pero probablemente pues hecha de algún tipo de cobre o algo por el estilo. No es nada valioso y además eh, da lugar pues a la burla o al ridículo cuando él se lo pone en la cabeza, ¿no? Entonces tenemos nuevamente esta idea de qué cosa es y qué cosa le parece a él. Que lo que es un simple urinario le parece a él este casco de oro, ¿no? Eh, Todas estas oposiciones parten de que él ha leído muchísimos libros de caballería. Entonces, en su imaginación, él cree que ser un caballero andante o estar como parte del caballero, de ser un caballero andante es lo que él ha leído, es como él ha leído en estos libros. Entonces tenemos esta realidad de que es un hombre loco, pero la ficción, que es el haber leído estas novelas, el estar tan vinculado, tan centrado en la imaginación, ¿no? Lo que él imagina, lo que él sueña, lo que él va a inventar de cierta medida. Y todo ello ajustado a estas novelas de caballería que ha leído. Entonces, tenemos las oposiciones de esta manera. Listo. Con ello podemos pasar a la siguiente característica que tiene que ver con las variantes o las variaciones en el modo de expresarse o en el uso del lenguaje. Una de las grandes riquezas expresivas de la novela tiene que ver con que, bueno, la novela, te decía, tiene cientos de personajes. Entonces, se van a cruzar con domadores de leones, se van a cruzar con pescadores, con labradores, con campesinas, también con condes, con duques, con gente de la alta sociedad. No sería, pues, eh, correcto, ¿no? Ni posible que todos ellos hablen de la misma manera, porque es gente de diferentes estratos, lugares y les corresponden, por lo tanto, diferentes modos de hablar. A ello le llamamos las variedades del lenguaje o las variantes del lenguaje. Tenemos por un lado el modo de expresión del narrador, que es el que pretende ser más neutral, ¿no? Digamos un punto medio o estándar como uno habla el idioma español o como uno hablaba el idioma español en ese entonces. Pero luego tenemos variantes de las clases más señoriales, los señores son de la alta sociedad, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que es más anticuado y refinado. Don Quijote utiliza este lenguaje. Es un lenguaje que él había pues tomado de los libros también, como un lenguaje muy elegante, a veces exageradamente rebuscado y que era muy refinado y hasta anticuado para la época.
Por último está el lenguaje coloquial, quien representa muy claramente este lenguaje Sancho. Sancho habla con expresiones cotidianas, con refranes, con, digamos, dichos populares. Y esa informalidad es a lo que le llamamos entonces la narración coloquial. A esa mezcla de variantes diversas es a lo que denominamos el estilo cervantino. El estilo cervantino es la maestría que tiene Cervantes para notar que en la multiplicidad de representaciones, en la variedad del modo de expresión, hace que la novela sea más vinculada o más representativa, ¿no? De cómo habla la gente de verdad. Eh, uy, Aquí tenemos el orden de algunos eventos de la novela. Vamos a pasar a hablar en un instante del argumento, pero para eso tenemos que saber o distinguir que la novela, primero que nada, tiene dos partes que se publican en años diferentes. La parte primera se publica en 1605. Y en la parte segunda, 10 años después, Cervantes escribe la segunda parte y publica el segundo, podríamos decir, libro también, ¿no? Esa distinción es importante para notar que básicamente pues tenemos dos momentos, ¿no? La primera parte se van a contar muchas aventuras y demás, pero en la segunda parte ya se va a dar un final definitivo al personaje. Dentro de estas partes, y no hay que confundir entonces, el término salida es otra cosa. Cada vez que Don Quijote sale de su hogar, que es La Mancha, el pueblo en el que vive, se llama La Mancha, cuando sale de La Mancha es que hablamos de las salidas. La primera salida y la segunda salida se dan en la primera parte, ¿no? En el primer libro. Sale dos veces de La Mancha. Y en el libro posterior, que te decía, se publica 10 años después, se cuenta la tercera salida. Tercera vez que el personaje sale de su pueblo, que es La Mancha. Entonces, considerando esos tres momentos, esas tres salidas, podemos hablar del argumento. En la primera salida se nos cuenta que, bueno, para empezar, ¿no? Antes de salir de La Mancha, Don Quijote ha leído demasiadas novelas de caballería y ha confundido lo que ha leído, ¿no? Las ficciones e invenciones con la realidad. Él cree que él mismo es un caballero andante que está viviendo en esas novelas y que tiene que buscar, pues, grandes hazañas y derrotar a los malvados de este mundo. Para ello sale entonces la primera salida a buscar aventuras, pero no las encuentra ni se da cuenta que necesita primero armarse caballero. Entonces, la ceremonia de armarse caballero no era algo que se hiciera todos los días o que se hiciera de manera, pues, digamos, ordinaria, ¿no? Sino que lo hacían los grandes señores, los príncipes, los reyes, tenían que armarte caballero. Entonces Don Quijote ve a lo lejos un hermoso y enorme castillo y decide acercarse para ver, pues, si allí el rey de ese lugar lo va pues a armar caballero, ¿no? Ahora, lo que nosotros nos vamos a enterar es que en realidad se trata de una posada muy vieja, no es un castillo como Don Quijote lo cree. Una posada es como un hospedaje, un motel, ¿no? Polvoriento, viejo. Y el rey, que supuestamente Don Quijote ha visto, es en realidad el dueño de la posada, un hombre gordito y buena gente que es el que dirige, ¿no? Este lugar. Alrededor hay algunas damas
Don Quijote las había confundido con señoritas de la alta sociedad, doncellas importantes, pero en realidad se trata de algunas prostitutas que están allí trabajando, ¿no? Ofreciendo sus servicios. Todo entonces lo prefigura, lo cambia en su imaginación Don Quijote. Y se le va a acercar a este hombre, al posadero, al dueño de la posada, y le va a hablar como si fuera el rey, porque para Don Quijote él es el rey del castillo. Se va a postrar ante él y con mucha elegancia y con un lenguaje, además te decía, muy, eh, muy refinado, ¿no? Muy señorial. Le va a decir que sería un honor se, si le concediera, pues, no eh, la ceremonia para armarlo caballero. El hombre lo mira al principio entre sorprendido y extrañado, y Don Quijote no para de hablar, ¿no? No para de justificar su petición y de básicamente insistirle en que lo arme caballero, lo nombre caballero. Entonces el hombre al escuchar cómo habla se da cuenta que eh, básicamente es un hombre loco que además ha leído muchas novelas de caballería. El hombre se da cuenta de esto rápidamente porque él mismo, ¿no? Ha leído algunas novelas y le divierte mucho cómo este señor, pues, básicamente está comportándose como un caballero andante, ¿no? Pese a que su apariencia es la de un hombre loco, viejo, flaco, ¿no? Entonces, eh, básicamente le causa gracia, un poco también, pues, de curiosidad. Y como te decía, también las novelas de caballería estaban de moda, así que el señor tenía algunas que había leído y le va a seguir la corriente. Básicamente lo van a, le va a dar por su lado, ¿no? Como decimos. Le va a seguir la corriente, le va a dar por su lado, lo va a armar caballero en una ceremonia, digamos, inventada, porque este hombre no es realmente el rey. Lo em, lo arma con todo lo que implica, porque la ceremonia es una ceremonia muy formal, en la que tienes que eh, recitar todo un discurso, tienes que velar las armas bajo la luz de la luna, tienes que pasar la noche en vela, ¿no? El caballero andante. Entonces, toda esta ceremonia muy, ridícula, pero al mismo tiempo que sigue lo que está en las novelas de caballería, se va a llevar a cabo. Y finalmente Don Quijote está contento, ¿no? Porque cree que ahora sí, oficialmente, es un caballero andante que puede salir al mundo a cometer sus grandes hazañas, a ayudar a las personas que necesiten de él, a realizar pues grandes, ¿no? Muy grandes acciones heroicas. Pero se da cuenta que también le falta algo, un detalle que tienen todos los caballeros andantes de los libros y que él no había tomado en consideración. Necesita un escudero. Y para ello piensa en un hombre que ha conocido, que es de su tierra, ¿no? De La Mancha, que se llama Sancho Panza. Bueno, que es de un vecino, en realidad de un pueblo vecino, pero cercano. Y por eso es que regresa para pedirle a este hombre que es Sancho Panza que lo acompañe. Sancho Panza es un labrador, ¿no? Trabaja en el campo y básicamente le va a preguntar a Don Quijote qué cosa es lo que gana un escudero o cómo así se sostiene, ¿no? Cómo así se va a sostener si es que va con él en sus aventuras. Y Don Quijote le promete grandes riquezas, porque al final Sancho básicamente le está diciendo eso, ¿no? ¿Qué cosa voy a ganar yo? ¿Qué bien material voy a ganar yo? Entonces Don Quijote le promete grandes riquezas, le dice que incluso algunos escuderos de caballeros famosos logran
tener incluso ínsulas, territorios llamados ínsulas. Sancho Panza no entiende porque esa palabra nunca la ha escuchado. Ahí notamos cómo hablan de manera diferente, ¿no? Los personajes. Y Don Quijote tiene que explicarle que es un territorio rodeado de agua. O sea, una ínsula es una isla. Solo así, Sancho Panza accede entonces a irse con Don Quijote y ayudarlo. La labor del escudero va a ser, pues, acomodar todo para que el amo esté listo para la pelea. Desde su armadura, su ropa, su comida, va también a pulirle las armas, el escudo, todo listo para que Don Quijote pues esté siempre presentable y hecho para la pelea, ¿no? Entonces la segunda salida, y a partir de ese momento sus aventuras más importantes van a ser con Sancho Panza a su costado. Este es un buen ejemplo también de contraste barroco, porque los personajes son muy diferentes en su forma de actuar y en su forma de presentarse exteriormente, ¿no? Tenemos que Don Quijote es más alto y delgado, Sancho Panza es bajito y gordito. Don Quijote es más serio, Don Quijote es más serio, mientras que Sancho es más jocoso. Don Quijote habla de una manera demasiado elegante, mientras que Sancho Panza habla de una manera muy informal. Y Don Quijote es lo que llamamos un idealista, alguien que persigue grandes ideales como la justicia, quiere hacer las cosas buenas por la gente, mientras que Sancho, por lo menos al inicio, es una persona que persigue más que nada sus riquezas materiales, ¿no? Persigue qué ganancias económicas o materiales pueda tener que le beneficien a él. Entonces son dos personajes que se enfrentan, se oponen bastante en sus cualidades. Ya en esa segunda salida entonces se da una de las aventuras más famosas, que es la de los molinos de viento. Se nos cuenta que Don Quijote está con Sancho Panza caminando, ¿no? En medio de estos campos enormes y a lo lejos ve que lo llaman unos brazos y él dice que se trata de gigantes que lo están retando a la batalla. Están aún muy lejos y Sancho Panza no logra ver nada. Entonces le dice, ¿estás seguro, amo? Porque yo no distingo nada, ¿no? Y Don Quijote le va a contestar como suele hacer con Sancho, diciéndole pues que es un necio, que es un tonto y que no se da cuenta de nada. Conforme van acercándose, Don Quijote está en su caballito, que es Rocinante, y Sancho Panza está en su burrito. Y se acercan un poco más y Sancho le dice, ¿estás seguro, señor? Porque yo solamente veo unos enormes molinos de viento que se distinguen, ¿no? En el horizonte. Y Don Quijote nuevamente le porfía, ¿no? Que se trata de gigantes y de que le prepare todo porque va a ir a su encuentro en el caballo. Y efectivamente Don Quijote se va con escudo y lanza en mano a toda velocidad para acometer a estos malvados gigantes. Por cierto, los gigantes tenían fama de ser malos en las novelas de caballería, de raptar jovencitas, de secuestrar familias, y por ello es que Don Quijote pues los ve como adversarios, ¿no? Entonces se va a toda velocidad para atacar a, a estos gigantes, pero una vez que llega donde ellos, se va a dar semejante revolcón con el pobre Rocinante, con el pobre caballo, y van a terminar en el piso golpeados y llenos de moretones. Una vez que llega a su lado Sancho, ¿no? Que iba tranquilo, despacio en el burrito, llega y le dice, ya veamos, era solamente los molinos, ¿no? Y Don Quijote le dice una vez más que es pues un necio, que no sabe nada, y que se trataban de gigantes, pero que han sido hechizados, porque hay muchos hechiceros malvados en su camino, y en los caminos de los caballeros andantes siempre van a haber estos malvados hechiceros que quieran hacerles daño,
y que los han hechizado a los gigantes para que no puedan realizar sus grandes hazañas, es decir, para que no pueda realizar mi primera y gran famosa acción, que me ganaría mucha fama, ¿no? Si hubiera derrotado a esos gigantes, me hubieran ganado mucha fama. Y los malvados que están en nuestros caminos han querido impedirlo. De esa manera, pues, Don Quijote justifica su, eh, digamos, su decepción, ¿no? Y van a seguir en el camino buscando muchas otras aventuras. Esta aventura es muy famosa porque los molinos de viento se ha visto como un símbolo de varias otras cosas. La idea del hombre que se enfrenta a la adversidad, aunque sea algo gigantesco. La idea del hombre que quiere hacer el bien, aunque sea pues contra algo nuevamente grandioso, contra algo que da miedo. Don Quijote podría haberse imaginado muchas cosas, pero él se imagina como un héroe, ¿no? Quiere salvar a los niños, las mujeres, las personas más atacadas en estos lugares. Quiere hacer el bien, y él lo va a decir, quiere deshacer los males del mundo. Entonces, ello lo hace un hombre llamado idealista. Los idealistas eran los que peleaban por grandes ideales, por grandes cosas, la justicia, la bondad, ¿no? Y eso es en contraste también con Sancho, que es más bien un hombre materialista, que quiere solamente ganancias o dinero. Listo. Aquí tenemos ya la tercera salida. Recordemos, la segunda salida es muy extensa, tiene muchas otras aventuras, pero hemos mencionado una emblemática que es la de los molinos de viento. Y luego podríamos hablar de la tercera vez que Don Quijote sale de eh, de su tierra, que es la Mancha. En esta tercera salida, en esta tercera salida, Don Quijote nuevamente con Sancho salen a buscar aventuras. Una de las más importantes va a ser querer buscar a Dulcinea del Toboso, que es la amada de Don Quijote. Por cierto, hay que tener en consideración que también Don Quijote transforma a las personas que él conoce, ¿no? A él mismo, ¿no? Su nombre verdadero es Alonso Quijano, pero se pone este sobrenombre de caballero andante que es Don Quijote de la Mancha. Igualmente, a Dulcinea del Toboso, él la había conocido y era una mujer que era una campesina, una labradora, ¿no? Humilde, y él se había enamorado de ella en su juventud, pero en su locura y su imaginación la transforma en una doncella de la alta sociedad, a la que eh, la ve como alguien pues muy de, del ámbito cortesano, ¿no? Alguien muy refinado, de la clase alta. Y bueno, y parte de su locura, parte de su misión es ir a declararle su amor, pero en el camino va a tener muchas distracciones y se va a perder muchas veces. Y, eh, y bueno, eso es lo que pasa en esta tercera salida, ¿no? Uno de los principales objetivos es ir a ver a Dulcinea, pero él y Sancho se desvían de ese objetivo en numerosas ocasiones. Uno de los enfrentamientos más importantes de este tercer momento, esta tercera salida, es cuando se enfrenta a otro caballero llamado el Caballero de la Blanca Luna. Y en ese aspecto es importante señalar que los caballeros andantes eran algo que no eran ya usual en la España de ese entonces. No es que uno podía encontrar caballeros andantes en las calles, ¿no? Eran algo del pasado, por eso estaban en los libros, en las historias, como algo que habían sucedido siglos atrás. Entonces, como lectores, nosotros podemos sorprendernos al pensar cómo se va a encontrar con otro caballero andante, ¿no? Don Quijote se entiende que él se cree caballero andante porque está loco, pero se supone que ya no hay más.
Y lo que va a pasar en la obra es que varios de sus amigos van a intentar llevarlo a casa, de varias maneras, en varios momentos, con planes que no salen bien. No pueden cumplir el objetivo de llevarlo a casa, en más de una ocasión. Entonces comienzan a darse cuenta que la única manera, más que hacerlo entrar en razón, porque el Don Quijote no entra en razón, no sale de su locura, la única manera va a ser más bien que ellos se metan a sus locuras. Y por ello se van a disfrazar de caballeros andantes. Eso es lo que pasa en este episodio, en el que uno de sus amigos más jóvenes, que es el bachiller Sansón Carrasco, se disfraza de caballero andante, con una armadura que tiene en medio del pecho una hermosa luna. Y por eso se llama el caballero de la blanca luna, ¿no? El objetivo de estos amigos de Don Quijote es lograr que el viejo llegue a casa, regrese a casa. Básicamente porque es un hombre que está loco, que está dándose de golpes, ¿no? Por el mundo, por la vida, y que está pues sometiéndose a peligros, ¿no? De esa manera. Ellos lo quieren tranquilo y en casa, pero Don Quijote quiere seguir, ¿no? Buscando la aventura. Entonces, este amigo que es el bachiller, que es un estudiante universitario, un joven, lo va a derrotar en batalla y le va a poner como castigo, que era usual en ese entonces, que los caballeros andantes cuando te perdonan la vida, te han derrotado y te perdonan la vida, te pueden imponer una penitencia, ¿no? Y por cuestiones de honor tienes que cumplirlas. Entonces, Don Quijote es sometido a la penitencia de que vaya a su casa, que regrese a La Mancha durante unos años, ¿no? No salga de allí. Y es así como logran que regrese a su hogar. Sin embargo, al llegar a La Mancha, Don Quijote cae muy enfermo y todo el tiempo Sancho se nos cuenta está a su costado, ¿no? Don Quijote está muy mal y en medio de sus fiebres, 4 días de fiebres, él logra recobrar la cordura. De tal manera que cuando Sancho le llama a Don Quijote, él se molesta y le dice que ese no es su nombre, ¿no? Que su nombre es Alonso Quijano, que ya no lo llamen más por ese nombre, porque ese es un nombre de loco, que le hace recordar todas las tonterías, las cosas descabelladas que ha hecho, y que no es pues su nombre real, ¿no? Entonces Don Quijote regresa a la cordura, y más bien es Sancho el que pareciera entrar en este afán de buscar aventuras o de querer que Don Quijote siga soñando con ser caballero andante. Porque Sancho le insiste en que tienen que ir a buscar a Dulcinea y que tienen que ir a derrotar al caballero de la Blanca Luna y que el mismo Sancho dice le va a ayudar a hacer mejor las cosas porque dice yo no le he ensillado bien el caballo, seguramente no le he pulido bien la lanza y por eso es que usted ha perdido, pero ahora todo va a ser mejor, le dice Sancho. No solamente recupérese y vamos a poder salir nuevamente a buscar las aventuras. Pero ya Don Quijote dice, no es más Don Quijote, ¿no? Y ya no quiere pues oír de tantas locuras. Así que finalmente se nos dice que muere Cuerdo. Un personaje muere habiendo vuelto a la cordura. Y Sancho pues queda desconsolado. Y esta idea de que los personajes han cambiado en su modo de actuar, han intercambiado lo que llamamos el intercambio de psicología, ¿no? Uy. Don Quijote se vuelve más como Sancho y Sancho se vuelve más como Don Quijote. Ese es el intercambio de psicologías. Mientras que Sancho se vuelve más soñador, más idealista, más de buscar aventuras. Al final, Don Quijote se vuelve más pragmático, más realista y está cuerdo al final de la obra. Entonces, ese es el intercambio en las personalidades. La obra, en principio, se escribe para hacer una parodia, una burla
de los libros de caballería. Entonces los libros de caballería están muy de moda, incluso desde épocas anteriores hasta la época de Cervantes, y, eh, y Cervantes le parece pues que estos personajes eran sumamente exagerados, ¿no? Eran personajes, los caballeros andantes, que podían derrotar a gigantes, a fieras, a cientos de soldados ellos solos, haciendo miles de piruetas y nunca se cansaban y nunca eran derrotados. Y eso le parecía pues que eran unas narraciones pues exageradas y que ya no deberían estar pues tan, ¿no?, de moda como lo estaban incluso en la época. Y por eso es que escribe la novela con este objetivo de hacer entonces una parodia o una burla. La novela se ha quedado como un emblema de las condiciones humanas, de las formas de actuar de los seres humanos, en particular respecto a los dos personajes principales. Don Quijote y Sancho son considerados dos modos de ser de las personas, que se pueden ver tanto en su época como en siglos después o en siglos anteriores. Son tipos humanos eternos, son modos de ser de todos los tiempos. Siempre hay personas más soñadoras, más idealistas, siempre hay personas más que buscan más la justicia, la grandeza, y también hay personas como Sancho que buscan más el bienestar económico, las ganancias, ¿no?, de algún tipo material, de algún bien o de algún beneficio, ¿no?, en cuanto a dinero o propiedades. Entonces, al ver a estos dos personajes o al plantear a estos dos personajes, está planteándose no solamente el contraste entre ellos dos, sino el modo, pues, de actuar de las personas a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de todos los tiempos. Personas más soñadoras y personas más prácticas. Justamente ese es el tema central de la obra. El tema central es el contraste entre idealismo y pragmatismo. El idealista es Don Quijote, porque es el soñador, porque es el que representa la noción, pues, de básicamente hacer las cosas para hacer el bien, ¿no?, para mejorar la situación del resto, para ayudar a los que lo necesiten. Entonces hay allí esa representación idealista. Mientras que el pragmático es Sancho, que quiere algo más material, más inmediato y que lo beneficie a él sobre todo. Entonces, pragmatismo tiene que ver aquí con ser más práctico, ¿no? Mucho más buscar su bienestar personal y material. Listo. Entonces, con ello tenemos cubierto el barroco. No sé si hasta ahí hay alguna duda, consulta, pregunta sobre el Quijote. Les recuerdo, hoy día vamos a ver, hemos visto barroco y a continuación veríamos romanticismo. Ya, entonces, si no hay preguntas, pasamos a los románticos. El romanticismo es un movimiento ya del siglo XIX. Vamos a ver que se opone al neoclasicismo, ¿no? Es un rechazo al movimiento anterior, el movimiento del siglo XVIII. En el neoclasicismo había mucho de lo racional, del orden, de las reglas, y eso se va a dejar de lado en el romanticismo. Los románticos son emocionales, prefieren los sentimientos, las emociones. Rechazan las normas, las reglas, eso les parece que es algo que te limita. Ellos piensan que las cosas se hacen con completa libertad, o se deben hacer con completa libertad. Los románticos también desconfían de la razón, creen que la razón no es algo
100% seguro, ¿no? Que hay muchas cosas que no se pueden explicar por la razón, y por eso es que tienden a lo fantástico, a lo sobrenatural, a lo mágico, a lo que es inexplicable. Justamente la fantasía es algo que se aleja de la razón. Veamos o recordemos algunas características románticas. Nosotros ya habíamos visto romanticismo, ahora vamos a añadir algunas características más. Habíamos visto romanticismo cuando hablamos de Werther, ¿no? El romanticismo tiene un fuerte culto al yo o a la persona individual, al individuo. Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo creo, eso es lo que, digamos, vale o lo que más se valora. Por otro lado, te decía, rechazaban las reglas, las normas del arte, y más bien hay esta idea de unas ansias de libertad absoluta. Tanto en el artista, que propone que la obra de arte tiene que hacerse con total libertad, sin seguir mayores reglas o parámetros, como también en las personas comunes y corrientes, que dicen que no necesariamente hay que seguir las normas sociales, que muchas de ellas plantean una libertad que es al margen, ¿no?, de lo que la sociedad espera o de lo que está impuesto por el resto. Entonces, la libertad en varios aspectos. Incluso la libertad patriótica, ¿no? Que es otro tema, pero que también se va a ver mucho en los románticos. Entonces, mm, la libertad en varios aspectos, eh, de varias maneras, ¿no? Otra característica es el idealismo que se va a ver en sus diferentes temáticas. Ellos idealizan, por ejemplo, a la mujer. Idealizan eh, el amor, ¿no? O sea, idealizar es que lo engrandecen, lo encumbran, lo dejan muy en alto, generalmente lo embellecen. También idealizan la naturaleza. Hay esta idea de mostrar la naturaleza como un elemento grandioso, sumamente pues admirable, y que muchas veces se relaciona con las emociones humanas. Entonces se encumbra también allí lo que es el modo de entender el paisaje natural. Otra característica romántica era que encumbraban la historia, ¿no? En particular, ciertos momentos de la historia que les gusta mucho a los románticos van a ser el medioevo y el medioevo en particular, porque es una época en la que hay muchas cosas que son inexplicables y mágicas según lo que ellos plantean. Y en general, siglos anteriores. Entonces, cuando hablamos aquí de lo histórico, nos referimos a el pasado histórico. Guerras que sucedieron, personajes famosos que vivieron en tiempos anteriores, en siglos anteriores. Luego tenemos esta característica que sí no la habíamos mencionado antes, que está vinculada con que se alejan de lo racional. Buscan más bien lo que no se puede explicar racionalmente. Entonces, cuando hablamos aquí de lo metafísico, la angustia metafísica está vinculada a aquello que va más allá de la realidad que uno puede captar con sus sentidos, más allá de lo que puedes captar con la vista o con el tacto, ¿no? La realidad objetiva que uno puede sentir es diferente a la metafísica, que puede incluir, por ejemplo, apariciones, espectros, criaturas mágicas que salen de la naturaleza, muchas veces de los lagos, de los ríos, de las montañas. Personajes de tiempos anteriores, por ejemplo, un soldado que murió hace siglos y que todavía se le ve con su armadura en algunos lugares del monte, ¿no? Es una serie de elementos que son sorprendentes, sobrenaturales, son metafísicos, son más allá de la realidad física. Y eso genera en los escritores y en los representantes románticos una gran angustia porque no hay una claridad sobre qué cosa podemos conocer y qué cosa no, ¿no? O mejor dicho, hay esta idea de que podemos ser muy insignificantes frente a todo lo que no conocemos.
Hay muchas cosas que están más allá de nuestros sentidos, que pueden estar conviviendo con nosotros, pero no las conocemos. Y eso nos hace sentir más insignificantes, más eh, hay esta angustia de no poder saber, ¿no? Sobre todos estos otros aspectos. El representante del romanticismo en España es Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor que muere además bastante joven y que está vinculado al romanticismo de dos aspectos, la temática del amor, la idealización, la amada, y la temática del misterio, lo sobrenatural y a veces el horror incluso, ¿no? Ambos son elementos románticos que él conjuga en su obra de diferentes maneras. De hecho, tiene justamente dos obras importantes para nosotros. Una son las rimas que eh, plantean pues estas ideas en torno al amor. Ahí la temática central es el amor que se encumbra, que se idealiza. Y por otro lado están las leyendas. En la temática de las leyendas tiene que ver con lo sobrenatural, el misterio, el elemento pues fantástico, ¿no? Las rimas son poesía y las leyendas son narrativa. Similares a los cuentos, pero no exactamente, ¿no? Por eso tienen este nombre, leyendas. Pues comencemos con las rimas. Muy brevemente recordar que los románticos, los poemas que se van a destacar son poemas breves y sencillos, no tienen mayor complejidad, son fáciles de leer y de entender. El tema ya habíamos señalado es el amor idealizado, pero además también el deseo amoroso, el amor imposible cuando no se puede concretar, el amor platónico cuando es un amor a distancia, sin un intercambio, ¿no? Entre estas personas. El amor platónico es un amor así de lejitos. Y por último, el flechazo amoroso o el amor a primera vista, que sería esta aparición súbita del sentimiento amoroso. Cuando te cruzas con alguien y ya sabes, ¿no? Que estás enamorado. De eso tratan algunos poemas de Becker. Becker además plantea tres imágenes o tipos de mujer. En primer lugar está la mujer llamada ideal. Esta mujer es la que es encumbrada, es casi perfecta, es puesta como en un altar, ¿no? Es bella, es hermosa, es buena, es todo lo que puedes imaginar positivo, eso es la mujer ideal. Luego está la mujer poesía. La mujer poesía es la que justamente inspira el arte. Por eso se la equipara con la poesía. O también es la musa, lo que se llama la musa, la que inspira el arte, ¿no? Entonces, la belleza de esta mujer inspira a componer canciones, poemas. Luego está la mujer fatal. Y la mujer fatal es una de las introducciones, incorporaciones más originales que tiene esta poesía romántica, porque plantea la idea de una mujer que es muy seductora y también muy hermosa, pero que es pues indiferente al amor, ¿no? Que no se va a enamorar de ti. Y que por eso te resulta fatal, o le resulta fatal al poeta, porque puedes estarte muriendo de amor por ella y ella nunca te va a corresponder, ¿no? Es más, se puede hasta burlar de esas pretensiones. Es una mujer que no sabe amar, que no quiere amar. Aquí tenemos algunos fragmentos de poemas. De hecho, el poema que está aquí abajo, que es el 21, está completo. Es un fragmento, no es un fragmento, los de arriba son fragmentitos, pero el de abajo está completo. O sea, es un poema cortito. El poema 21, la rima 21, nos habla de esta mujer poesía que habíamos visto, ¿no? Que habíamos señalado. Dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Una metáfora muy directo, muy sencillo el poema y breve además, ¿no? Para hablar de esta mujer que es pues como la poesía, ¿no? Así de hermosa, inspiradora.
En general, los poemas de estas rimas son poemas entonces amorosos sobre el amor idealizado, los suspiros, los besos, los abrazos y también el amor hasta la muerte, ¿no? Hasta más allá de la muerte incluso te plantean algunos de estos poemas la temática. Entonces, tenemos allí las rimas. Un poco más intrigante tal vez sean las leyendas, porque en las leyendas incorporan elementos, se decía, sobrenaturales, vinculados muchas veces a transgresiones y castigos que se aplican a los personajes. Estas leyendas son relatos que provenían del pueblo, muchas veces relatos que habían sido orales, se habían contado entre la gente, ¿no? Durante un tiempo y que luego se establecen en estos libros. Y si habla del elemento legendario, recordemos, la leyenda está vinculada generalmente a tiempos antiguos o a cosas que sucedieron en tiempos atrás, y a ello le llamamos el elemento legendario. Nosotros vamos a hablar de esta que se llama la Jorca de Oro, que es una leyenda sobre una pareja de enamorados, y la chica se ha obsesionado con la ajorca de oro que hay en la iglesia del pueblo. Una jorca es una joya que en este caso la lleva la Virgen en la iglesia, una estatua muy enorme y bonita de la Virgen. Tiene esta joya maciza de oro que está incrustada con piedras preciosas y que la chica en la historia no puede dejar de mirarla y de obsesionarla. Ahora que va a misa, siempre que va a misa va a estar obsesionada, ya no atiende a las lecciones del cura, ya no puede concentrarse en nada. Y su enamorado se da cuenta de esto, se da cuenta que ella está muy ida, muy triste, como perdida, ¿no? Y le pregunta, y de tanto insistir, finalmente la chica le cuenta que le atormenta el hecho de estar tan, digamos, obsesionada, ¿no? con la Jorca y de no poder obtener esta joya tan bella. Y el enamorado le contesta, pues, que no hay forma, que ni lo piense, ¿no? Que lo peor que podría siquiera pensar es en robarle a la Virgen. Y bueno, la chica dice, no es justo, ¿no? Que una simple estatua tenga una joya tan hermosa y yo que soy una joven pues de carne y hueso, ¿no? Nunca vaya a tener algo tan valioso. Y bueno, total que no se sabe cómo, se nos cuenta, ¿no? En la leyenda, no sabemos cómo, pero ella finalmente lo convence de robar la jorca para sí. Y que logren pues hacerlo a escondidas en medio de la madrugada, ¿no? Bueno, lo va a mandar al chico, porque ella no va a ir a robar, ¿no? Lo va a mandar a su enamorado. Entonces, eh, muy sigilosamente, él les va a esperar a la madrugada para ir a la iglesia y a escondidas entra. La iglesia da un poco de miedo por lo que cuenta, porque es una iglesia grande, de techo alto y con muchas estatuas y muchas esculturas y pinturas de demonios, ángeles, santos, monjes. Y la iglesia tiene al final del pasillo esta estatua de la Virgen donde está la joya. Una iglesia de por sí a veces da miedo, pero en medio de la noche, en la oscuridad, al chico le genera aún más temor estas sombras y esculturas que hay a su alrededor. Logra caminar a donde está la Virgen, pero se siente muy agitado, siente que lo están siguiendo, se siente muy asustado y decide, después de ranchar la joya, calmarse. Decide cerrar los ojos y respirar profundo para lograr pues intentar calmarse, ¿no? Y resulta pues que cuando vuelve a abrir los ojos para irse, todos los personajes que habían estado alrededor suyo a modo de estatuas y de pinturas ahora han cobrado vida y lo rodean y lo miran con reproche, incluyendo la misma Virgen que está en el centro de todos.
El joven se desmaya del miedo y a la mañana siguiente se nos cuenta que se ha vuelto completamente loco. No puede ni siquiera eh, ordenar sus ideas, no puede articular dos oraciones. Y termina pues así loco con la joya en la mano, ¿no? Que lo encuentran cuando en la mañana siguiente van los de la iglesia. Algo que se ve en esta historia que habíamos mencionado, pero que ahora queda más claro, es el elemento de lo sobrenatural y de la transgresión que va a recibir un castigo. En este caso, pues como todo cobra vida, ¿no? Sería lo sobrenatural y la transgresión es el querer robar a la iglesia. El chico termina totalmente loco como castigo al final. Otra de las temáticas o los conceptos importantes que vamos a encontrar aquí es el de la estética de lo grotesco. Lo grotesco que aparece en estos relatos románticos es una mezcla de algo que es hermoso pero diabólico, algo que puede ser muy atractivo pero te va a llevar a la perdición, algo que puede ser muy bello pero que al mismo tiempo entonces es demoníaco. Esta hermosura diabólica es a lo que llamamos la estética de lo grotesco y en la obra misma describen así a la enamorada del chico. Dicen, ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles y que sin embargo es sobrenatural. Hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Esa descripción entonces no nos hace pensar en que justamente la chica, la enamorada, representa este elemento grotesco y el joven cae ante la hermosura diabólica y realiza pues una fechoría que luego va a ser castigada, ¿no? Entonces, esa sería la última característica, esta mezcla insólita que tiene que ver con lo grotesco. Hasta ahí, entonces cerramos con España. Hemos visto barroco y romanticismo. Y el siguiente punto sería Hispanoamérica. Pero antes de pasar a Hispanoamérica, sí me gustaría enfatizar o preguntar nuevamente que no haya ninguna duda, ni consulta, ni pregunta, ni comentario. Me indican, por favor, si hubiera alguna observación o alguna cosa que preguntar o que aclarar. No hay ninguna duda, profesora. Todo claro. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, ¿alguien más? ¿Todo claro por ahí me dicen? Entonces, si no hay otra más observación o comentario, pasaríamos a Latinoamérica, Hispanoamérica en particular, o sea, esta zona de América que habla el idioma español. Bueno, y en Hispanoamérica, el primer movimiento que nos toca ver es el modernismo hispanoamericano. El modernismo es un movimiento de finales del siglo XIX, como ves aquí, ¿no? 1880 aproximadamente, que surge en Hispanoamérica de manera original o justamente se habla de un primer movimiento originario de Hispanoamérica. Y esa es probablemente su gran relevancia porque hay movimientos antes del modernismo. Hay movimientos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Nosotros tenemos renacimiento, barroco, tenemos romanticismo, realismo. Tenemos los movimientos, pero lo que pasaba en Hispanoamérica es que habíamos sido colonia de España. Entonces, todos esos movimientos eran una copia de España, era lo que traía España aquí. No teníamos mayores influencias ni mayor originalidad. Muchas veces se copiaban directamente lo que se hacía en España. Entonces, el primer movimiento que es completamente originario de Hispanoamérica, que surge aquí,
que es propio de aquí, que no lo copiamos de España ni lo tomamos de España, es el modernismo. De allí su importancia y por eso es que comenzamos en la literatura hispanoamericana hablando de modernismo. Más bien, en vez de que nosotros lo tomemos de España, España lo va a tomar o se va a ver influido por este movimiento. Entonces, por primera vez se cambian los papeles y de Hispanoamérica se influye a Europa. El contexto histórico del modernismo es un proceso de modernización bastante acelerado debido a la tercera revolución industrial, la idea de producir en masa, la idea del el capitalismo ahora mucho más salvaje, como le dicen, ¿no? El capitalismo mucho más a gran escala, con la producción a gran escala. Tú de pronto ahora puedes producir, ¿no? Por estas grandes industrias, cientos y cientos y miles de un producto. Y con ello también ganar mucho más para estos hombres que acumulaban pues las industrias y los medios de producción, ¿no? Entonces, es un contexto de auge capitalista, de mayor modernización y en el que surge esta idea de productividad, de qué tanto produces. Em, y por eso es que es tan cruel este contexto para algo como el arte, porque el arte no es algo que está hecho para producir en el sentido de producir por montones, por masa, ¿no? Pues, tú produces un zapato, ya, cientos de zapatos para que se vendan a cientos de personas. Una caja de fósforos, miles de cajas de fósforos para que todas las tengan en todas las casas. Pero si un escritor se dedica a escribir pues cientos de libros, probablemente, primero, no es algo sencillo, segundo, no es algo rápido, tercero, probablemente no van a ser muy buenos, porque escribir cientos te quita la calidad, ¿no? Lo mismo con la pintura, con la música, escribir mucho, componer mucho, crear mucho, no es una forma de creación productiva, digamos, ¿no? No suma a esta productividad capitalista. Entonces, el contexto es bastante opuesto y un poco cruel, te decía, para muchos artistas, porque su obra de arte es vista como un producto que tiene que vender. Y si no vende, no sirve, ¿no? Es una mercancía más. En la época del capitalismo es así, ¿no? Todo se compra y todo se vende. Y eh, y el valor de algo se ve establecido por su valor monetario. Entonces, la belleza, la originalidad, el placer que te puede dar desde leer o escuchar una música o el leer un cuento o ver una obra hermosa, una pintura hermosa, no son monetarios, ¿no? No, el placer, la belleza no es algo que se pueda poner en monedas. Y por eso es que es un movimiento muy particular para su época. Em, el modernismo surge en una época entonces en que la situación del artista es un tanto adversa. Para empezar, porque en los siglos anteriores había tenido a estos llamados mecenas, que eran como sus financistas. Pero en el siglo XIX se ha dejado de tener la presencia y la protección de los mecenas. Los mecenas eran señores muy adinerados que básicamente financiaban a artistas talentosos. Descubrían un artista que era bueno y lo aseguraban de por vida, ¿no? El artista se dedicaba a crear sus pinturas o su música y el mecenas le daba para que viva cómodamente. Simplemente el artista se dedicaba al arte y ya. En el siglo XIX te decía que estos cambian, o ya, desaparecen los mecenas y además está la idea de que tiene que vender su obra. El mismo artista tiene que volverse también vendedor, tiene que ver cómo se vuelve competitivo, productivo, estas nociones están mentadas en la etapa del capitalismo, ¿no? Tienes que vender más, si no vendes más no es exitoso, ¿no? Y pues no todos tienen el talento para vender a la venta, no todos, no es tampoco algo
es fácil y muchas veces estos artistas entonces no se van a dedicar solamente a hacer arte, sino se dedican a otras profesiones. Son abogados, son burócratas, economistas, incluso hay diferentes escritores que se dedican completamente a otra cosa, que es lo que les da dinero para subsistir, y en sus tiempos libres los utilizan para crear pintura, literatura, etc. Es de este momento histórico, de este periodo, que surge la idea de que el artista, pues, se puede morir de hambre, ¿no? Si eliges ser artista, ¿para qué? ¿No? Te vas a morir de hambre, no hay mucho futuro allí. Entonces, es esta noción que hace que el artista se sienta marginado por la sociedad. Y de un cambio histórico muy marcado entre la época moderna y la contemporánea, porque en los siglos del Renacimiento, del Barroco y hasta el Neoclásico, el artista era muy valorado, era puesto muy en alto, no era algo que le daba eh, riqueza, le llamaban al espíritu. Eh, y los artistas, se decía, tenían mecenas, protectores económicos, eh, está muy vinculado a ello, pero luego en este contexto en el que te decía, lo material toma más predominancia, ya no hay protección para el artista, eh, te vuelves pues alguien como hecho de lado, que no sirve mucho, que el arte no sirve de mucho, y por eso hay esta idea de la marginación. Me dicen por ahí, la producción en masa tiene que ver con Alejandro Dumas. ¿En qué sentido? La producción en masa tiene que ver con justamente la aparición de industrias, ¿no? Las industrias, la primera y la segunda revolución industrial fueron pequeñas comparadas con la tercera, que justo se da a finales del siglo XIX. Entonces, en ese contexto es que surgen estos escritores. Primero, en Francia hay mucha más predominancia, ¿no? Y luego, ya también, bueno, acá nos llega esta idea de producir, ¿no? Ah, ya, o te refieres a la aparición de los negros literarios. Ya, la idea de, eh, ¿cómo se llama esto? Subcapitalizar la escritura, efectivamente surge como consecuencia también de un sistema que te pide producir más. Entonces, en algunos escritores eso se va a ver o se va a rumorar que ellos no escriben sus obras, sobre todo cuando son escritores escritores que van a tener una producción muy prolífica, ¿no? Y que más bien encargan sus obras porque era más importante producir un montón que, eh, que producir pues poco pero de calidad. Se volvía muy importante esta idea de escribir bastante, ¿no? Pero, eh, pero bueno, aquí estamos todavía en esta época, bueno, en final del siglo XIX estamos en esta época en la que la mayoría de artistas, más que optar por eh, subcontratar, ¿no? Que serían a los negros literarios, como le llaman, a los que escribían en las sombras, ¿no? Lo que hacen es simplemente dedicarse, en la gran mayoría de artistas, a otras profesiones, dedicarse a otras ocupaciones que sean las que les hagan tener dinero. Eh, el arte va a ir cambiando además, porque muchos escritores publicaban poemas o fragmentos de sus novelas o sus obras de teatro en periódicos, ¿no? De a poquitos, y eso podía tener algún tipo de ganancia. Pero en este periodo también deja de tener tanta relevancia la publicación o tantas ganancias la publicación en periódicos, e importa mucho más publicar en libros, publicar un bloque de texto, y los libros eran caros de producir. Eh, Eso lo cuenta Baudelaire, por ejemplo, en sus memorias, es escritor francés. Para sacar Las Flores del Mal, creo que sacan como 25 ejemplares nada más, y se endeuda, ¿no? Se va a la bancarrota, después no puede pagar la deuda, lo meten a la cárcel. Entonces, para sacar unos poquitos ejemplares de una obra, de un libro, era carísimo. Desde empastarlo,
Luego las tapas eran muy hermosas, no era cualquier cosa sacar un libro, era muy caro. Entonces, la gran mayoría de autores no logra difundir su obra, mucho menos venderla, porque eran caros, eran pocas, e incluso si es que se vendían, no lograban tener pues grandes ganancias, ¿no? Era más que nada para pagar las deudas. Entonces es una época, te decía, bastante contraria, adversa para los escritores, y, eh, y curiosamente tenemos dos reacciones, ¿no? Te decía que en algunos casos vamos a ver que logran sobrevivir con otras profesiones, y en algunos casos los que quieren pues dedicarse al arte se van a consagrar totalmente al arte, y por eso es que también surge la idea en este contexto de, em, de los artistas malditos, los artistas que están viviendo para el arte, pero muchas veces en la miseria. Em, Artistas que viven pues en los bajos fondos, que solo se dedican al arte, pero que no necesariamente van a tener gran aceptación o gran éxito. Entonces, eh, esta idea pues de dedicarte al arte es relativo, ¿no? Es bien curioso. Además, buscan ser originales y buscan la riqueza en la expresión, la elegancia, ¿no? La riqueza muy, muy exagerada a veces, y eso hace que no necesariamente les gusten a las masas, a la gran cantidad del público. Por eso es que se dice que rechazan el gusto vulgar. El gusto vulgar en el sentido del gusto del vulgo, es el gusto de las mayorías, ¿no? Eh, Hay esta idea, entonces, de que las cosas refinadas, hermosas, no son para todos, y no van a, por lo tanto, producir grandes ganancias ni tener gran producción en masa. Listo, entonces, estas son características del modernismo, perdón, estas son características del contexto, ¿no? Es una situación adversa socialmente, y podríamos pasar a características propiamente, ¿no? Em, las primeras características que debemos destacar tienen que ver con que se abre al mundo. Ya no es solo España, que había sido nuestra única influencia durante tanto tiempo y que había estado pues tan fuerte, además porque nosotros habíamos sido, te decía, colonia española durante varios siglos, ¿no? Eh, Ahora interesa mucho la cultura francesa, por ejemplo, dentro de la cultura europea, la cultura alemana también. Y también los países anglosajones, Norteamérica y la cultura inglesa, ¿no? Son parte de este cosmopolitismo al que nos abrimos. De manera complementaria, porque pareciera que pueden oponerse un poco, pero en realidad se complementan bastante, es que no se deja tampoco de mirar a nuestro propio continente. El hispanoamericanismo es la otra característica que vamos a ver aquí. Son características diversas, pero que vamos a notar entonces, ¿no? Por un lado nos abrimos al mundo, pero por otro lado no dejamos de ver al continente como un espacio hermano en el que nos une una identidad. Tenemos el mismo idioma, tenemos una geografía muy rica, tenemos todas estas características pues sumamente admirables en común, y tenemos además que defendernos de, por ejemplo, el, eh, el imperialismo yanqui, ¿no? Ahí aparece todo este mensaje de unidad hispanoamericana en contra de posibles enemigos o posibles invasores, ¿no? Entonces hay todo este pasado también en común que tenemos. Todos hemos sido colonia de España, y eso nos marca mucho. Por ello, es que esta hermandad hispanoamericana, ¿no? Que surge y que dura hasta estos días,
se puede ver en las fiebres del fútbol, por ejemplo, es una característica bien distintiva de estas tierras. Se va a reforzar en el modernismo. Luego está la característica del sincretismo, que tiene que ver con incorporar diversos aportes de otros lugares. En este caso, los aportes más destacados son los franceses. El aporte del parnasianismo y del simbolismo son dos que se van a sincretizar. Sincretizar es sintetizar, unir, conjugar. Las dos características más importantes de este movimiento, las que más se pueden tal vez distinguir a simple vista además en las obras, es que es un movimiento lleno de belleza. Hay este culto a la belleza que se le llama esteticismo. Se exalta la belleza de las mujeres, la belleza de los paisajes, la belleza de los animales, la belleza de los elementos, por ejemplo, las telas, las ventanas, los tapices, los animales como el cisne, los faisanes, las aves, em, las piedras preciosas, los topacios, los diamantes, etc. Entonces hay una exaltación de lo bello. Y la otra característica que también se suele resaltar mucho es el exotismo, que tiene que ver con el interés en espacios y tiempos lejanos, que resultan también bellos, sobre todo los ambientes del Asia, como China, Japón, incluso la India, son algunos de los espacios lejanos que se van a revalorar, continentes muy exóticos. Y en cuanto al tiempo, se van a diferentes tiempos lejanos, como por ejemplo el medioevo, también el pasado clásico, los griegos, los latinos, todo ello son muestras de lo exótico. Listo. El modernismo tiene como principal representante Rubén Darío y el libro que inicia el movimiento se titula Azul. Rubén Darío era un escritor uruguayo que es el iniciador, el máximo representante y el líder del movimiento en Hispanoamérica. Te decía, inicia el movimiento con este libro que se llama Azul. Para él el azul era el color más hermoso porque representaba el mar y el cielo, ¿no? El océano, decía, y el firmamento. Rubén Darío es el iniciador de la nueva lírica o la nueva poesía, al renovar los modos de hacer arte, mirar un poco más hacia Francia en vez de mirar a España. Y bueno, y al crear el modernismo, ¿no? Aquí está lo que te mencionaba, de que el azul inicia este movimiento modernista. Hay una fuerte influencia de la literatura francesa. Los parnasianos buscaban la elegancia, la belleza, muy culta, muy elegante, muy engrandecida, y los simbolistas buscaban que el poema sea también musical, sonoro, rítmico, hermoso al oído. Esos dos movimientos influencian mucho a Rubén Darío y al movimiento en general. Luego, tenemos en Azul una mezcla inusual de poemas y cuentos. En muchos libros no se suelen mezclar, no se suelen conjugar, ¿no? Ambos elementos. Por lo general, o es un libro de poemas o es un libro de relatos, de cuentos, de narraciones. Pero en Azul sí se mezclan ambos y tienen las características en común de que son esteticistas, muy elegantes en el lenguaje y en el uso de ciertas figuras, ¿no? Los poemas tienen temas más idealizados o más, digamos, bonitos. El amor, la naturaleza, la mujer, la literatura, la creación, la idea de esta idealización del arte, ¿no? Los poemas son
muy idealizados. Todos se idealizan. El amor, la naturaleza, el arte. Y hay ciertos rasgos o rastros todavía del romanticismo. No es lo central, no es lo predominante, pero hay todavía algunos rezagos, se le llaman, ¿no? Rastros del movimiento anterior. Por otro lado, los cuentos presentan una temática un poco más original o pesimista también, una temática un poco más dura en torno a la realidad, sobre todo a la realidad social, que implicaba un rechazo al artista en el mundo moderno, en el mundo capitalista, en el mundo de el material, ¿no? En el mundo más materialista. Sin embargo, los cuentos no dejan de tener la elegancia y el lirismo, o sea, el tono poético, también lo vamos a encontrar aquí. El cuento del que nos toca hablar se llama El Rey Burgués y es un cuento sobre un joven poeta que eh, es capturado afuera de un palacio, de un castillo, acusado de ladrón. Injustamente, el joven pues va a ser llevado frente al rey del palacio, que es el rey burgués. Allí le preguntan quién es, qué cosa quiere, qué hace allí, y el joven cuenta un poco de su historia. Él se fue muy joven de su edad, de su casa, ¿no? A muy temprana edad se fue de su hogar para, pues, buscar la belleza del mundo. Él quería conocer las cosas más hermosas, quería ver, explorar el mundo y, y bueno, quiere hacer arte sobre eso, quiere hacer arte sobre cosas bellas, entonces tiene que conocer las cosas bellas, ¿no? Eh, entonces lo han capturado, lo llevan prisionero frente al rey burgués, frente al rey, y el rey le pregunta, pero tú, ¿qué cosa haces, no? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Y el joven le dice, pues, que se trata de un poeta. Eso le sorprende mucho al rey, porque el rey nunca ha escuchado qué cosa es un poeta. Le dice que qué espécimen tan extraño, ¿no? Que ocupación tan rara, no sé a qué se dedican los poetas. Y le pide que le explique, ¿no? ¿Qué cosa exactamente es lo que hace un poeta? Y el joven le comienza a explicar sobre qué cosa es la belleza y la armonía y el ideal, dice, ¿no? Las cosas ideales, que son cosas encumbrecidas, grandiosas, hermosas. Obviamente el rey no lo entiende y lo mira como si estuviera loco. Y básicamente le dice, entonces tú no sabes hacer nada, ¿no? No me sirves para nada. Y ya lo van a mandar al calabozo si fuera por el rey, pero sus acompañantes, que son algunos consejeros, le dicen que sería tal vez mejor que lo mantenga al chico a su lado, lo mantenga como prisionero, y le dan una cajita de música. El joven se va a dedicar a tocar la cajita que tiene una manija al costado, y cuando gira la manijita, la caja hace una música bastante intensa, fuerte. Esas cajitas, pues, que se les daba luego a los monitos también de circo, ¿no? De esa manera, el joven poeta queda reducido a una humillación, a una ocupación humillante, ¿no? Y todos sus sueños de grandeza también quedan sepultados. Está prisionero contra su voluntad, solamente por acercarse al palacio, y además se había acercado para pedir un poco de pan porque estaba con mucha hambre. Entonces ahora todo pues ha venido abajo y queda allí trabajando de esa manera. Lo que va a suceder es que en las tardes el rey toma un paseo por sus enormes jardines y patios, que se nos dice que son muy elegantes y ricos. Tiene pájaros traídos del extranjero, tiene árboles y arbustos muy encantadores, y camina por las tardes allí, mientras el joven, a unos metros de distancia, va a dedicarse a hacer música. Va a hacer música para, sin que el rey lo vea, solamente lo escuche, para los oídos, ¿no? Del paseo del rey. Y así, durante un tiempo se gana unos mendrugos de pan para poder subsistir, pero llega un punto en el que ya
no hay pues más paseos. El rey deja de salir. Primero comienza a hacer más frío y luego comienza a nevar y el frío es insoportable. Entonces el rey ha dejado de salir por eso, ¿no? Y el joven, al darse cuenta de que no tiene comida ni escapatoria, se decide un día a ir al palacio, a acercarse al palacio y a pedir ayuda. Pero toca primero tímidamente la ventana y nadie lo escucha, toca un poco más fuerte y nadie lo escucha. Y luego se da cuenta que puede tocar su caja de música, que suena fuerte, ¿no? Y que allí, cerca del palacio, lo van a escuchar. Pero nadie sale. Y esa noche nieva y el joven que está de hambre y con frío termina muerto. A la mañana siguiente lo encuentra, los guardias lo encuentran, ¿no? Y no hay nadie se preocupa ni se molesta por su ausencia. Entonces, en el rey burgués hay esta noción de la degradación del artista y la idea de que el artista, o la figura del artista es prescindible, no importante para los hombres ricos, ¿no? Esa crítica hacia la sociedad acomodada que puede disfrutar del arte, ¿no? Puede disfrutar de las cosas bellas, pero no ve pues a los artistas como seres humanos dignos o no los aprecia realmente mientras están buscando eh, producir en su oficio, crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, ese es el cuento de Darío que podríamos ver pues en contraste con las cosas bellas de las que habla en la poesía, sobre todo las cosas idealizadas en las que habla en la poesía. Esto es desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Recordemos el movimiento es aquí, ¿no? Desde 1880 hasta 1920. Darío es el antecedente de esta poesía más moderna que se llama poesía contemporánea. Entonces vamos a ver a continuación la poesía ya del siglo XX, que es la poesía contemporánea. Y en particular vamos a hablar del premio Nobel chileno Pablo Neruda. Dentro de esta poesía contemporánea destaca que los fundadores son Rubén Darío, el que acabamos de ver, César Vallejo, que es el poeta peruano, y Pablo Neruda, que es el premio Nobel chileno que nos corresponde. Van a ser muy influenciados por la vanguardia, tienen una época vanguardista, sin embargo van a ir evolucionando y cambiando y reformulando también estos postulados o estas influencias, ¿no? En el caso de Neruda, no solamente es escritor, también va a ser diplomático, político, va a postular a la presidencia, aunque no logre el puesto, y es premio Nobel de Literatura apenas un par de años antes de su muerte. De él vamos a ver los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que son poemas que escribe cuando está muy joven. Tiene entre 18 y 20 años cuando escribe la mayoría de estos poemas. Su poesía, sin embargo, no solamente trata del amor, va a tener etapas en las que hable de la muerte y la soledad, como en Residencia en la Tierra. Va a tener etapas en las que habla em, del aspecto social, de la pobreza, la riqueza, los dictadores, los malos gobiernos. Eso lo vemos en Canto General, por ejemplo. Y así va transformando sus temas, sus estilos. Es un escritor muy multifacético, muy cambiante. Se hace famoso, sin embargo, por estos poemas de amor que son de su juventud. Entonces le llamamos a este periodo de juventud el periodo de iniciación. Es el primer periodo de su producción poética, el inicio casi. Y es el libro que va a tener gran éxito durante un buen tiempo, va a ser el libro de poemas latinoamericano más vendido de todos los tiempos, ¿no? Durante varias décadas. Va a ser traducido a numerosos idiomas y demás. Entonces, es un libro sumamente importante en nuestro idioma que se internacionaliza. Tienen varios poemas famosos. El poema 15 y 20 son algunos de los más famosos. El que dice, pues,
Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ese es el poema 20. Otro poema es el 15, el que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Este poema todavía hay métrica, hay rima, pero no he subrayado algunas partes en las que habla de la mujer como un elemento de la naturaleza, ¿no? Le dice mariposa de sueño, mariposa en arrullo. Le dice que es como la noche es parte del paisaje natural. Le dice tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo, ¿no? Estas comparaciones con el paisaje natural, con el fulgor de la estrella, etcétera, son una de las características centrales de los 20 poemas de amor. Es un poema que idealiza, son poemas que idealizan mucho a la mujer y que la vinculan a la naturaleza. Entonces, a ver, aquí está el tema. El tema central es el amor asociado a la lejanía y a la incomunicación, pero además vinculado a la naturaleza. Lo vamos a volver a encontrar abajo como temas secundarios, que la mujer se vuelve una imagen de la naturaleza. Eres como la noche callada y constelada. Le dice también cosas como que, pues, tu silencio es de estrella, no tan lejano y sencillo. El paisaje se asocia entonces con el amor. Otro tema que está aquí también, lo hemos notado, es el tono melancólico, ¿no? Reflexionar en torno a la pérdida, en torno a la lejanía, la distancia. Y en este caso también notábamos la contemplación de la persona amada. La plenitud de la contemplación del ser amado es un tema que aparece en varios poemas. Se dice de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, entonces que tiene un tono melancólico, que tiene este afán todavía pues reflexivo, contemplativo, pero con el tema de trasfondo del amor. Si recordamos, el amor y la naturaleza eran temas que también tocaban los románticos. Sin embargo, aquí ya estamos en pleno siglo XX y el modo en cómo se hablan de estos elementos es diferente, ¿no? No es como lo hacía, por ejemplo, Becker o algunos otros escritores románticos más conocidos. El modo en que se habla de lo romántico es fusionando naturaleza y paisaje, naturaleza y mujer, cuerpo. Además, muchas veces incorpora el elemento erótico, la idea del cuerpo, del encuentro con la mujer. Ya esos son temas más modernos del siglo XX, ¿no? Entonces, hablamos de elementos neorrománticos cuando el paisaje, la naturaleza y la mujer, que eran elementos del romanticismo, se reformulan y se hacen algo nuevo. De ahí el nombre, ¿no? Algo novedoso, le da un giro nuevo. Veamos estos ejemplos que son solo fragmentos, dice en el primer caso, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. En las colinas,
se comparan con los muslos, se compara con el cuerpo de la mujer, ¿no? Hay una fusión entre naturaleza y ser amado. En el segundo caso te dice, inclinado en las tardes tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. En este caso, el poeta es como el pescador, ¿no? Que está tratando de captar, de capturar estos ojos. Y le dice ojos oceánicos, nuevamente. El paisaje, en este caso es un paisaje marino, se relaciona o se ve directamente, ¿no?, vinculado al cuerpo de la mujer, en este caso los ojos. En algunos casos el cuerpo puede ser las manos, los ojos, en otros casos pueden ser, como te decía, elementos más eróticos, los muslos, te menciona también el pubis, los senos, ¿no? Y esos componentes más eróticos ya son del siglo XX. Eso no los vamos a encontrar en poesía anterior del siglo XIX de manera tan directa. Ya nos habla de un cambio también de época en la poesía de Neruda, ¿no? Pero aquí, bueno, está el rostro, los ojos, en el caso de arriba estaban los muslos. Aquí abajo te dice, tienes frescos brazos de flor y regazo de rosa. Los brazos de flor son un componente neorromántico, está el cuerpo de la mujer, ¿no?, los brazos, y está el elemento de la naturaleza, la flor. Y el regazo de rosa sería otro ejemplo de elemento neorromántico. El regazo es el cuerpo de la mujer y la rosa sería el elemento natural. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos que se suman al que ya habíamos mencionado, a los que ya habíamos mencionado aquí, ¿no? De manera más sutil, pero en el poema 15 también había neorromanticismo. Se hablaba de la mujer como una mariposa, que sería un elemento de la naturaleza. Te hablaba de la mujer como el paisaje de la noche, ¿no?, llena de constelaciones, de fulgor. Te hablaba de la mujer comparada a la estrella, su silencio de estrella, sencillo, lejano. Todo eso configuran también elementos entonces neorrománticos o comparación entre paisaje y cuerpo, paisaje y amada, ¿no? En este poema, además, veíamos el tema central que habíamos mencionado, no sé si lo recuerdas. El tema central tenía que ver con el amor vinculado a la lejanía, a la distancia y a la incomunicación. Me gustas cuando callas. ¿Por qué repite eso? Estás como ausente, estás como distante. La idea de la contemplación de la amada se corresponde con el silencio. Observar o contemplar a alguien en silencio le da cierta distancia, cierta también melancolía de pensar qué pasaría si ella no estuviera, ¿no? Y de hecho eso es lo que plantea al final, ¿no? Esta idea de me gustas acá, me gustas cuando calles porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Hay este momento casi, pues, de este momento casi torturante, ¿no? De pensar en la muerte o eh, la muerte o la desaparición de la persona amada. Desde el silencio se puede hacer pensar en la contemplación de alguien, en la belleza de alguien, pero también en qué pasaría si esa persona no está más, ¿no? De allí los versos de distancia y dolorosa como si hubieras muerto. Y también el consuelo casi inmediato, ¿no? De que, o sea, el silencio se puede romper, pero la palabra, la sonrisa, me hacen recordar que estás aquí, ¿no? Que sí, sigo contigo, estoy alegre de que no sea cierto, de que no te has ido, ¿no?
Entonces el temor a la distancia, el temor, en algunos casos podríamos decir al abandono que se ve en varios de los poemas, el temor a la distancia, el temor a la lejanía, a la incomunicación y a la ruptura en muchos casos, se va a ver en varios poemas. En algunos de los poemas incluso ya la amada lo ha abandonado, no está más, y como consecuencia él utiliza el paisaje como un modo de consuelo. Mirar al mar para, en la belleza del mar, encontrar algo de la amada, ¿no? Algo de la belleza de la amada. Mirar los campos, las flores, el paisaje, para consolarse con ello, y esa belleza nuevamente se transfigura, se compara con la de la persona amada, la mujer amada, ¿no? Entonces, todos esos componentes son interesantes, son neorrománticos, son de un poeta muy joven. Tengamos en cuenta que el libro sale cuando Neruda tiene 20 años, pero Neruda había escrito varios poemas desde años antes, cuando tenía 18, 19, un adolescente, ¿no? Y muy curiosamente, él sigue escribiendo, él comienza a escribir desde la década del 20 hasta los 70, aquí están sus años de vida, ¿no? Entonces él es un escritor que comienza desde los 20, 1924 son los 20 poemas de amor, hasta los años 70 sigue escribiendo casi hasta el final, y son un montón de décadas, ¿no? Una trayectoria muy larga. Vamos a ver que se transforma su escritura. Era el Firulais haciendo puya. Ya. Les decía, es un escritor que vive muchas décadas, escribe muchas décadas, ¿no? Los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, hasta los comienzos de los 70, implica una gran transformación. No se va a quedar estático, no tiene un solo estilo. Tiene, te decía, diferentes temáticas, diferentes momentos, algunos más sociales, más políticos, algunos más amorosos, algunos más pesimistas, algunos más vanguardistas. Y en esa evolución es muy curioso que justamente este libro, que son los 20 poemas de amor, se vuelva el libro emblema, ¿no? El que lo lleva a la fama internacional, el que lo consagra siendo muy, muy jovencito. Entonces es un escritor muy representativo por esa etapa de iniciación, por esa etapa juvenil que lo hace famoso. Es un libro además que se va a publicar en muchos idiomas, se va a traducir miles y miles de ejemplares al inglés, por ejemplo, pero además a muchos otros idiomas extranjeros. Y listo, chicos. Entonces aquí tenemos terminada la semana 4. Les pediría que tomen una captura de las claves de esta semana. No sé si ha quedado algo por preguntar o por consultar. Ya estamos casi al final, así que tendría que ser ahora mismo. Si tuvieran alguna duda, comentario, pregunta o también sugerencia para otras clases, siempre pueden hacerlas durante la sesión, ¿sí? Entonces, la próxima semana seguimos con narrativa del siglo XX en Latinoamérica. Nos toca hablar de escritores como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, que son dos grandes escritores latinoamericanos. Y además, pues ya entramos al boom, ¿no? Que es una etapa de gran esplendor y que creo que todos conocen, aunque sea de nombre, a García Márquez por su obra Cien años de soledad. Entonces, con ello continuamos la próxima semana. Les agradezco su tiempo y su atención. Por favor, no se olviden de tomar la captura o copiar muy rápidamente las claves. Tengan mucho cuidado. El panorama está muy incierto, ¿no? Y muy violento. Ya llegó también a Lima la violencia, que lamentablemente se estaba viviendo en todo nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues básicamente esperar lo mejor, ¿no? País que se desangra no puede ser bueno para ninguno de nosotros. Entonces,
Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el próximo martes, ¿sí? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Chao, Miss, cuídese. Gracias, profesora. Chao, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Cuídese, profesora. Cuídese, profesora. Cuídense, chicos, chicas. Un abrazo.